al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios, en esta tarde que estamos en estas cabinas de Radio Vida y hoy listos para compartir este tema sin duda que tú has puesto en el corazón de nuestro hermano Francisco. Que tú seas, Señor, que cada uno de nosotros que estamos en sintonía, que estamos escuchando esta radio, que tú seas que abras nuestra mente, nuestro corazón para decirle sí a la vida. Sabemos de que hay mucha información en la radio, en las redes sociales, mucha mala información sobre muchas cosas que el enemigo quiere poner en nuestra mente, en nuestra sociedad. Pero hoy, a la luz de tu palabra y a la luz del magisterio de nuestra iglesia, también tú nos vas a hablar y vas a iluminar nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender el plan maravilloso que tú tienes para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y con la luz de tu Espíritu Santo, que tú nos vayas a hablar a cada uno de nosotros y que podamos guardar esta información, este tema muy importante para cada uno de nosotros también, para poder así hacer siempre tu voluntad y hacer lo que es bueno y agradable delante de ti. Te alabamos en esta tarde, te glorificamos y para ti sea siempre la honra y el honor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta tarde dejamos el tiempo a nuestro hermano con esta palabra. Gracias, hermano. Pues como ya les había lanzado ahí más o menos de qué se iba a tratar, hoy queremos ver ese tema tan importante, ¿verdad? Que está afectando mucho, sobre todo a nuestra juventud. Como decía nuestro hermano, hay mucha información hoy en día a través de las redes, la tecnología, todo lo que hay. Y nuestros jóvenes han sido muy afectados en ese aspecto porque hay mucha mala información y muchas cosas que se salen de lo que a Dios le agrada. Y por eso hoy pues hemos decidido tocar un tema así muy importante, ¿verdad? Para todos nosotros, que Dios quiera. Lamentablemente sí es algo real aquí en Zumpango, pues sabemos, ¿verdad? De que pueden darse esos casos también y esperando en el Señor de que aún podamos tomar conciencia acerca de eso. En el Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, la palabra de Dios en el principio dice, ¿verdad? Dios bendice a la familia y le dice a Adán y a Eva, multiplíquense y llenen la tierra y gobiernen sobre todo lo que Él había creado. Pero hoy en día estamos viendo ese problema de que lamentablemente muchos de los jóvenes hoy en día tienen miedo, tienen temor y tienen esa incertidumbre a tener familia, a tener hijos. Hoy lamentablemente los jóvenes están siendo muy influenciados por falsas ideologías que van en contra de lo que es nuestra religión, nuestra fe como cristianos. Y lamentablemente pues sí está afectando mucho, pero la palabra de Dios nos anima a nosotros y hoy vamos a analizar así brevemente qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Para iniciar pues nosotros conocemos los mandamientos y uno de los mandamientos muy importantes que Dios nos dejó en Éxodo, en el capítulo 20, versículo 13, hay uno muy importante que dice: no matarás. Ahora, hoy en día el aborto se está viendo como algo que no es un asesinato y de hecho le cambian a veces el nombre, ¿verdad? Que le ponen interrupción del embarazo o cosas como esas que lamentablemente pues están haciendo mucho daño. Y hoy pues queremos hablar un poquito acerca de esos inocentes, de esos angelitos que no pudieron ver la luz, de esos pobres pequeños que tenían derecho a vivir, pero por causa del pecado, por causa de la falta de conocimiento, no han podido venir al mundo. Este es un dato muy preocupante, diría yo. ¿Sabían ustedes que alrededor de 50 millones de niños son abortados anualmente?
Solo imagínese usted. En la peor de las guerras que ha habido, no ha habido tanto asesinato. Pero hoy en día las mismas mamás están matando a sus propios hijos, faltando a uno de los mandamientos que dice: no matarás. Pero ¿qué dice nuestra Santa Iglesia Católica? Y no solo la Iglesia Católica, sino que el fundamento bíblico de nosotros. Nos habla en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2270, y nos habla específicamente del aborto, y mire lo que dice: la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, desde el primer momento de su existencia. El ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Por si nos queda alguna duda, en Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice así: antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Miren qué hermoso ese versículo. Esto es importantísimo, en especial para nosotros como padres de familia, porque lamentablemente a veces también nosotros como papás, como mamás, faltamos a esa parte importante, y es de transmitirles a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, el valor de la vida. Cuando empieza la vida, tampoco podemos engañarnos ni podemos pensar de que la vida empieza en el momento de que el bebé nace, porque no es así. La vida del ser humano inicia, según dice la palabra de Dios, antes de, Dios lo dice así: antes de formarte en el seno materno, Dios ya nos tenía pensado. Y cuando nosotros somos concebidos, desde el momento en el que en el espermatozoide fecunda el óvulo, desde ese momento ya hay vida. Y qué lamentable y qué triste que hoy en día en la sociedad se esté dando esta situación. Guatemala, bendito sea Dios, todavía sigue siendo un país, y Zumpango pues es un país muy, muy cuidadoso. Pero no descartamos de que por ahí, Dios no lo quiera, ¿verdad?, en algunas de las familias se pueda estar dando esas dificultades, esos problemas, y es importante que nosotros sepamos qué dice Dios acerca de eso. ¿Le agrada a Dios? ¿O estamos yendo en contra de la voluntad de Papá Dios? En el Salmo 139 dice: y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Miren qué hermoso eso. ¿Sabía ustedes de que el momento en el que nosotros somos concebidos, Dios inicia a formarnos? Y esto es importante que todos nuestros jóvenes, que las mamás incluso, porque muchos de los abortos que se dan es por la inconsciencia de los padres de familia también, que ya han tenido alguno o dos, y a veces piensan: bueno, ¿cómo voy a mantener yo a 3 hijos, a 4 hijos, a 5 hijos? Y parte del temor que hoy se tiene es la economía. Pero ¿qué nos dice Dios? Dios dice que comen las aves y no cosechan, no trabajan, pero Dios se preocupa por alimentarlas. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a preocupar en cómo vamos a cuidar a nuestros niños? Y piense usted, felicidades desde ya a todas las hermanas, todas las mamás o las que están esperando un bebé. A lo mejor están en el 3.º, 4.º, el primer mes, o a lo mejor ya tienen 8, 9 meses. Felicidades por ser valientes y por estar siguiendo adelante en ese embarazo. Que Dios les dé la fuerza y la sabiduría, porque usted no se imagina qué es lo que viene para ese pequeño, la bendición que Dios puede traer a través de él. Y mire qué importante esto, porque cuando nosotros leemos en la palabra de Dios hay una historia muy hermosa en Éxodo.
vamos a leerlo porque esto es importantísimo. Nuestra Santa Iglesia Católica a nosotros nos habla acerca de lo importante que es hablar de estos temas, pero también la palabra de Dios a nosotros nos habla acerca de qué es lo que pasa cuando uno cuida de esa bendición que Dios pone en nuestras vidas. Miren lo que dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 1, verso 15, vamos a leer. Ahí hay una enseñanza muy bonita. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba creciendo demasiado, pero los esclavizaron los egipcios. Y el faraón manda a hacer algo muy despiadado, ustedes, y le manda a decir a las parteras, ¿verdad? Mire lo que le dice aquí en el 15. Además, el rey de Egipto habló con Cifra y Púa, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: cuando atiendan a las hebreas en su parto, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Miren, esto es importante. Es importante que nosotros como padres de familia seamos agradecidos con Dios por lo que Él nos regale. Lamentablemente esto sí pasa en muchas familias. Se da mucho lo que es el machismo y hoy en día también el feminismo, y lamentablemente esto causa mucho daño. Pero aquí se le estaba dando la oportunidad solo a las mujeres y los hombres tenían que ser eliminados. Mire lo que dice: sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Miren qué hermoso eso. Y por eso yo felicito a todas las mamás que han sido valientes. Algunas han tenido, 10, 12 hijos. Y bendito sea Dios, yo soy uno de ellos. Aquí está nuestro hermano y aquí estamos. ¿Qué hubiera sido si nuestros papás en nuestro tiempo hubieran dicho no, porque no tengo cómo mantenerlo? O no, porque es varón o porque es mujer, o porque todavía no estoy a tiempo, no estoy preparado. No, ellos fueron valientes, y eso es lo que necesitamos hoy en día: mujeres valientes y papás valientes que sean capaces de sacar adelante la vida de esos pequeños. Y entonces, ¿qué va a pasar? Dice ahí la palabra de Dios: entonces el rey de Egipto las mandó a llamar y les dijo: ¿por qué han dejado vivir a los niños? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Al contrario, son muy robustas y dan a luz antes de que nosotras lleguemos a atenderla. No tenga miedo, hermanita, si usted es primeriza en tener un bebé. Dios es el que le puso en su vientre a ese ser vivo. Y de una o de otra manera Dios la va a ayudar para que todo le salga bien. No se preocupe, simplemente ponga todo en las manos de Dios y va a tener la bendición. Dice la palabra de Dios: de esta manera el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, mire qué importante esto: Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. Esta es palabra de Dios. Mire qué importante esto. Lamentablemente hoy se ve, mire qué término más preocupante el que se usa. Alguna vez se encuentran dos mujeres, 2 hermanas, 2 señoras, y hablan acerca del tema. Y la forma en la que lo hacen es preocupante, porque dicen: ¿cómo te estás cuidando? Y cuando se dice cuidarse, ¿de qué? A veces están hablando de algún anticonceptivo, alguna forma de todo lo que se usa hoy en día, que por dicho, ¿verdad? De paso, esto no es correcto, no es permitido tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros estamos interrumpiendo lo que Dios naturalmente ha dejado para nosotros. Hay muchas formas, ¿verdad? Y nuestra Iglesia Católica, ¿verdad?, tiene una forma muy importante de espaciar los embarazos, no como dicen ahí, ¿verdad?, en ese término. No lo vemos como cuidarse,
porque los niños no es algo de lo que debemos de cuidarnos. Estamos tomando el término como que fueran un peligro, como que fueran un monstruo, algo que va a venir a hacernos daño, y no es así. Todos los hijos que Dios nos regale son una bendición, y por eso es que nosotros tenemos que aprender a cómo cuidar y cómo llevar ese mensaje a todos nuestros jóvenes, porque lamentablemente hoy en día sí se ve como un peligro, como algo de lo que hay que cuidarse. Pero usted no se imagina, para las que están esperando, para las que Dios no lo quiera, todos los que cometen ese terrible pecado del asesinato, porque eso es lo que es, no se le puede llamar de otra manera. Lo que es el aborto es un asesinato. Y mire qué terrible, una mamá matando a su propio hijo. Lo que no se dice es los problemas que vienen después de eso. Muchas de las madres que han decidido, malas madres digo yo, han decidido acabar con la vida de sus hijos, luego traen consecuencias con eso. Algunas tienen problemas de alcoholismo, de drogadicción, tienen problemas de miedo, incluso algunas han tenido el problema de pensar incluso en el suicidio. Eso sin tomar en cuenta todos los problemas que trae físicamente, el desgarre dentro de su cuerpo, el sacar una vida dentro de ellas, el problema tan grave que trae físicamente, lo que va a causar en el futuro. Todo eso no nos lo dicen, pero nosotros debemos de ser responsables en ese aspecto. No podemos llamar un peligro a un bebé y sobre todo cuando fuimos nosotros los papás, los inconscientes. Miren qué terrible es. El papá y la mamá a veces dicen, no, es que no estamos preparados, somos muy jóvenes, cometimos un error, hicimos esto, no era el tiempo, no era esto, no era aquello, independientemente de lo que sea. Ahora matemos al niño. Mire qué terrible esto. Qué terrible el pecado, el nivel a donde nosotros hemos llegado. Pero lamentablemente esa es la realidad que se está viviendo. Y hoy pues queremos llamar a conciencia a todas esas mamás que hoy a lo mejor están pensando, Dios no lo quiera, están pensando incluso en eso porque descubrieron, y aquí viene algo importante para todos nosotros los padres de familia. A veces la joven descubre que queda embarazada, a veces todavía no está casada. Y es importante que nosotros como papás también seamos honestos y que podamos apoyar a esas jóvenes en esa etapa tan difícil para ellas, pero con responsabilidad, no tomando decisiones que luego nos vamos a lamentar. ¿Por qué hablamos de todo esto? No es simplemente el decir es un problema social, es algo que se vive como cualquier otra cosa, no. Estamos hablando de una vida, estamos hablando de millones de vidas que se pierden año con año. Según dicen que en cada minuto que pasa se provocan 20 abortos. Imagínese usted la cantidad de asesinatos. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Qué piensa Dios de todo esto que está sucediendo? ¿Qué piensa Papá Dios de este pecado tan terrible que nosotros como seres humanos estamos permitiendo? Y por eso es importante que todos nosotros como sociedad, como iglesia, como grupos religiosos, hablemos de estos temas, que los toquemos en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, porque de lo contrario el enemigo sigue destruyendo a esos pobres inocentes. ¿Por qué es importante que nosotros tomemos en cuenta esto? Alguno pensará, ¿verdad? Bueno, nadie me vio, no hice nada, nadie se percató de eso, pero hay algo importante, y es que muchas veces nosotros nos olvidamos de qué es lo que Dios piensa, cómo ve Dios esta situación. Y aquí viene algo importante del por qué nosotros debemos de pensar antes de cometer errores como esos. ¿Por qué? Porque todo eso trae su consecuencia. Probablemente en esta vida no la vayamos a ver,
porque a veces lamentablemente así es también. Hacemos maldades, cometemos errores y pensamos, no pasó nada. Todo se acabó, nadie se dio cuenta, ya pasó y continuamos nuestra vida normalmente. Pero hay una consecuencia y aquí es donde es importante que cada uno de nosotros, tanto papás como toda la sociedad, no seamos cómplices de estas barbaridades que se cometen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mire lo que dice en Apocalipsis 20:12. Tarde o temprano nosotros vamos a estar delante de Dios. Y dice, y vi muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros y también otro libro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. Mire qué terrible. Y todos nosotros sabemos que hay un lugar que es de maldición y un lugar que es una bendición, el cielo y el infierno. De eso todos estamos conscientes. Ahora la pregunta es, ¿a dónde nos va a llevar esa actitud? ¿Cómo clama, dice la palabra de Dios, cuando Caín asesinó a su hermano Abel? Dios le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y usted se ha puesto a pensar, cuántas almas, cuántos hijos, cuántos bebés inocentes, el clamor de ellos, la sangre de ellos, sobre todo los responsables que somos todos nosotros como sociedad, que a veces no hacemos nada para poder enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, lo importante que es la vida. Pero bendito sea Dios, todavía nosotros estamos vivos. Y aunque para nosotros como seres humanos esto sea algo inconcebible, algo que no tiene perdón, también nosotros tenemos la bendición. Mire, vamos a leer un versículo por si hay alguien por ahí, si fuera el caso y a lo mejor piensa, yo ya no tengo perdón porque lo que hice fue muy malo y Dios está muy enojado conmigo. Sí, a Dios no le agrada, Dios no aprueba esas actitudes del ser humano, pero a pesar de eso, mire lo que dice la palabra de Dios. En Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, el Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. Palabra de Dios. A pesar de la maldad que se está dando hoy en el mundo y de esta forma, el aborto, Dios aún tiene el perdón para nosotros. Y si alguien que nos está escuchando a lo mejor por errores cometió esta maldad, a pesar de eso, Dios todavía lo quiere perdonar. Si estamos vivos, si estamos conscientes, si nos arrepentimos, si le pedimos perdón a Dios, Dios nos puede perdonar, pero no podemos quedarnos con eso. El pecado del aborto es algo tan terrible que usted se pone a pensar, justamente con estos temblores que han estado pasando, el amor de Dios todavía nos tiene acá. El amor de Dios nos está dando la oportunidad todavía, pero no la desaprovechemos. Si Dios nos da la bendición, pero póngase a pensar, ¿qué está viendo Dios en toda la humanidad? ¿Qué ve Dios del pueblo de Zumpango? ¿Qué ve Dios en cada uno de nuestros corazones? Y ahí queda la importancia de que nosotros tomemos conciencia, porque son niños, son vidas que no pueden defenderse.
Son bebés que no pueden hacer nada, que no pidieron incluso. Fue voluntad de Dios que vinieran, pero los papás han decidido acabar con sus vidas. Espero en Dios que hoy puedan reflexionar sobre este tema y que podamos arrepentirnos todos como sociedad y elevemos oraciones a Dios para que Él perdone todos los pecados que se están cometiendo en este mundo. Ahí donde usted está, una breve oración. Hoy vamos a pedirle al Señor que nos perdone y vamos a poner en las manos de Él también las almas de esos pequeños que no pudieron ver la luz. Señor, gracias. Gracias porque aún tenemos oportunidad. Gracias, Señor, porque como sociedad podemos unirnos y abrir la boca y denunciar, pero también ser conscientes de este problema tan real que se está viviendo. Te pedimos perdón, Señor, por todos los que han cometido, Señor, este gran pecado. Te pedimos perdón si nosotros como sociedad, como padres, como familias, no hemos abierto la boca, Señor, para poder denunciar, para poder enseñar y para poder informar y preparar a los jóvenes y niños para que puedan sentir el amor por la vida. Padre, perdónanos. Hoy te clamamos, Señor, por esos pequeños que nunca vieron la luz del mundo. Te clamamos por esos pequeños, Señor, que no pudieron, Señor, respirar, que no pudieron correr, que no pudieron dar un abrazo, que no pudieron desarrollar, Señor, lo que tú ya habías dicho. Perdónanos, Señor. Hoy todo te lo ponemos en tus manos y te rogamos, perdónanos. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y es un tema muy especial, pues a todos, ¿verdad? Yo creo que, ya lo decía, es un tema muy amplio